Bueno, jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase de física abordando el tema de estática. Ya podrán imaginar ustedes que este tema tiene que ver con el estudio de los cuerpos en reposo, de los cuerpos estáticos, de aquellos que no se mueven, ¿no? Anotemos una breve definición inicialmente. La estática es una parte de la física que estudia a cuerpos en equilibrio o reposo. Y eso significa cuerpos que no se mueven, ¿no? Muy bien. Ahora, existen dos condiciones fundamentales que debe cumplir un sistema que se encuentra en equilibrio. Vamos a anotar entonces nosotros condiciones de equilibrio. Equilibrio. Y estas condiciones obviamente son matemáticas, ¿no? Primero, que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. Esta es la condición primera y general. Esta primera condición, en otras palabras, me está indicando que la fuerza resultante resulta obviamente de la suma de las fuerzas que existen en el sistema, que la fuerza resultante debe ser igual a 0, ¿no? Ahora, cuando son varias fuerzas, puedo decir también que la suma de fuerzas en el eje X debe ser 0, así como la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser 0. El símbolo sumatoria hay que escribirlo bien, ¿no? Este es el símbolo correcto. Cuidado con pensar que el de arriba era otro y el de abajo es otro. Eso significa sumatoria de fuerzas. Primera condición. Segunda, que la sumatoria de los torques, y es justo lo que hemos visto hace poco, ¿no? O momentos de todo el sistema también sea igual a 0. O dicho de otro modo, que el torque resultante sea igual a 0. Pero por convención se aplica más sumatoria. La sumatoria de los torques tiene que ser igual a 0. Esta es mi segunda condición de equilibrio. Fíjense, primero, que la suma de todas las fuerzas que hay en el sistema debe ser igual a 0. Segundo, que la sumatoria de todos los torques deben ser igual a 0. O dicho de otro modo, que el torque resultante sea 0. ¿Eso qué significaría? Que no existe rotación. Y si no hay rotación, el cuerpo se encuentra en reposo o equilibrio. Lo mismo pasa con las fuerzas, ¿no? Si la suma de las fuerzas fuesen distinto de 0, entonces significa que el cuerpo se tiene que mover por la ley dinámica. Toda fuerza provoca movimiento, ¿sí? Y si las fuerzas son igual a 0, entonces no existe movimiento. Muy bien. Ahora veamos primero cómo se deben establecer las fuerzas, ¿sí? Yo voy a tomar dos ejemplos en particular,
¿Ya? Dos ejemplos un tanto clásicos, si vale el término, ¿no? Tengo yo aquí la gráfica de la pared y el piso. Esta vendría a ser la pared y este obviamente el piso, ¿no? Y en ese espacio, ¿ya? Está apoyado una barra. A ver, vamos a mejorar este gráfico. Ahí está. Una barra un poquito rústica, ¿no? Ahora, sobre este sistema se encuentra en equilibrio, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que no se está moviendo. Y eso es obvio, ¿no? Sobre este sistema actúan prácticamente tres fuerzas. No siempre en un problema, jóvenes, me van a avisar o van a estar graficadas las fuerzas. En muchos problemas yo tengo que saber deducir e interpretar dónde se encuentran esas fuerzas. La primera fuerza que siempre existe es el peso. Y el peso, como ya habíamos indicado en alguna ocasión, se encuentra siempre a la mitad del cuerpo en cuestión. Y la barra lila es el cuerpo en estudio y el peso es una fuerza dirigida hacia abajo. Y se lo debe graficar justo en la mitad, ¿no? Este es el punto de acción del peso. Ahora, existe evidentemente otro par de fuerzas. Esta barra lila, al apoyarse, si vale el término, sobre la pared vertical, provoca una reacción de la pared. En este sentido, y le podemos llamar reacción R, ¿no? Ahora, las paredes verticales, jóvenes, siempre reaccionan con fuerzas perpendiculares a su superficie. Esa es la regla de oro que yo debo tener en cuenta. ¿Qué quiere decir eso? La superficie es la parte amarilla y la reacción y la superficie deben formar un ángulo de 90 grados. Por esta vez, especificaremos ese ángulo. Me refiero a esto. Este ángulo tiene que ser de 90 grados. Ese puntito significa que es un ángulo recto, ¿verdad? Solo en paredes verticales. Ahora, esta otra pared que está en la parte inferior o el piso, como comúnmente se conoce, también está ayudando a sostener a la barra. Pero en estos casos, la fuerza del piso, del suelo o de la superficie inferior en barras siempre tiene la misma dirección que la barra. ¿Qué significa eso? Que esa es la fuerza. Y obviamente está dirigida hacia arriba, ¿no? Me refiero a esta dirección. Fíjense que tiene una sola dirección, tanto la barra y la fuerza. A esa fuerza que sostiene la barra, provocada por el piso, la vamos a llamar simplemente fuerza F.
Ahora es importante determinar los ángulos que puedan existir en estos casos, ¿no? El ángulo que se encuentra entre el cuerpo y el piso se repite en este sector, entre la fuerza y el piso. Ahora, la barra y la fuerza F forman un ángulo de 180 grados, ¿no? Si alguien tuviera la necesidad de encontrar este ángulo, basta con restar de 180 grados el ángulo alfa que está formado por la barra y el piso. Muy bien. En resumen, en la mayoría de los sistemas en equilibrio jóvenes actúan generalmente tres fuerzas. ¿Ya? Cuando eso suceda, el estudiante debe aplicar el método del polígono para sumar vectores. En este caso, para resolver este problema estático. ¿Sí? ¿Cómo sería eso? La fuerza R o la reacción estaría de esa forma. Evidentemente aquí están un poco ya agrandados para cuestiones didácticas, ¿no? Para que se pueda entender mejor. Esta es la fuerza R. Ahora, ¿cómo es el método del polígono? Dibujar las fuerzas unas a continuación de otras, dice la teoría. Entonces, a continuación de la fuerza R, yo voy a dibujar al peso, respetando la dirección. El peso es totalmente vertical. Ahí está. Y estoy dibujando a continuación de la fuerza R, como tiene que ser. Ahora la fuerza F la vamos a dibujar, obviamente, a continuación de el peso. Y esta es la fuerza F. Ahora dirán ustedes, pero el profesor, ¿por qué ha formado un triángulo? Porque si ustedes se dan cuenta, estas fuerzas, como están en equilibrio, siempre sumados van a dar 0. Y si dan 0, parten de un mismo punto y deben volver al mismo punto. Eso significa sumatoria de fuerzas igual a 0. Y con eso estuviésemos cumpliendo la primera condición, donde la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Y aplicando vectores, si un sistema de fuerzas parte de un punto y vuelve al mismo punto aplicando el método del polígono que me indica que debo dibujar las fuerzas una a continuación de otras, entonces la sumatoria de fuerzas es 0, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con el ángulo alfa? El ángulo alfa se encuentra entre la fuerza F y la fuerza R. Porque fíjense ustedes, el ángulo alfa está aquí, ¿no? Entre el peso, o mejor dicho, entre el piso y la fuerza F. Y la fuerza R es paralela al piso. Por lo tanto, aquí está el ángulo alfa. Y como este es un triángulo rectángulo, pues ya entre el peso y la fuerza F
se puede restar de 90 para encontrar ese ángulo, ¿no? Muy bien. Ahora lo único que tengo que hacer para resolver este sistema de fuerzas es aplicar todo aquello que se conoce en trigonometría para triángulos rectángulos, porque este sí es un triángulo rectángulo. Y el ángulo recto, evidentemente, se encuentra aquí. La fuerza F sería la hipotenusa y el peso. Y la reacción R son los catetos. Fíjense. ¿No es cierto? Ahora voy a dibujar yo otro sistemita en equilibrio para que con eso ya esté explicado la parte de determinación de fuerzas. Ahora sí, todo este proceso que acabamos de hacer, desde la gráfica, el señalamiento de las fuerzas y finalmente el planteamiento del triángulo rectángulo que cumple la primera condición, todo esto se conoce como diagrama de cuerpo libre y lo vamos a abreviar como DCL. Todo ese proceso que acabamos de indicar es un diagrama de cuerpo libre, ¿no? A ver, vámonos a un segundo ejemplo, jóvenes. Ejemplo 2. Ahí está. En este ejemplo 2, yo voy a dibujar un sistema muy interesante. Tengo una pared vertical. Y tengo otra pared en ese sentido. En el medio descansa una esfera. Dibujar la esfera va a ser un poco dificultosa, pero la vamos a intentar, ¿no? Ahí está. Ya se imaginarán ustedes, ¿verdad? La esfera está obviamente tocando las dos paredes en sus dos puntos. Muy bien. Esa es la gráfica. Y quizás esta gráfica podría complementarse con este ángulo. Y la consigna es, primero, encontrar las fuerzas y realizar el diagrama de cuerpo libre. Ahora sí, aquí aplicamos directamente lo que hemos aprendido en el ejemplo anterior. Las paredes verticales ante la acción de cuerpos reaccionan con fuerzas totalmente perpendiculares a su superficie. Esta sería la reacción de esta pared vertical, formando con la pared un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Ahora, esta pared angular, jóvenes, la pared angular, al decir pared angular me refiero a esta, ¿no? Es angular porque no es el piso, ¿ya? Paredes que no sean el piso y esta pared angular reacciona con las mismas reglas que la pared vertical. Con una fuerza totalmente perpendicular. Y le vamos a llamar fuerza F. Y nuevamente se observa
el ángulo de 90 grados. Ahora, la tercera fuerza que actúa en este sistema, nuevamente es ¿quién? El peso de esta esfera. Puede ser una esfera de acero, de vidrio, qué sé yo, ¿no? O un simple balón. E igual tiene peso. Y el peso se dibuja en la mitad geométrica del cuerpo y dirigido siempre hacia abajo. Ahí está. Peso. Como pueden ver ustedes, en este sistema en equilibrio también hay nuevamente tres fuerzas. Y yo sé que ya se están imaginando lo siguiente. Ah, pero ¿dónde se encuentran esas tres fuerzas? Pero qué fácil, ¿no? Como son tres fuerzas, yo voy a aplicar el método del triángulo para poder resolver este problema. Primera fuerza. La reacción R. Luego viene el peso. En el método del triángulo debo anotar una fuerza a continuación de otra. Y eso es lo que estoy haciendo. Este es el peso. Ahora la última fuerza es la fuerza F, que viene a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo nuevamente. Fíjense. Ahora, el ángulo alfa, ¿no? Se repite pues en el triángulo rectángulo. Muy bien. Aquí hay un detalle, ¿no? Y ustedes dirán, ¿y dónde se repite el ángulo alfa? Entre la fuerza F y el peso. Porque la fuerza F es perpendicular a la pared angular y el peso es perpendicular al piso, si vale el término, que está por esta parte, ¿no? A esto. Entonces el ángulo alfa, por perpendicularidad, se repite aquí. Muy bien. Fíjense cómo nuevamente hemos aplicado el método del triángulo y estamos haciendo cumplir la primera condición, donde la sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Y cómo demuestro eso yo? Porque resulta que este sistema parte del punto amarillo con la fuerza R y retorna al mismo punto con la fuerza F. Por lo tanto, la sumatoria de estas tres fuerzas es igual a 0. Demostrar. Para resolver ya analíticamente basta con aplicar conocimientos trigonométricos establecidos para triángulos rectángulos. Muy bien. Muy bien, jóvenes, hasta aquí entonces la parte teórica. Hemos ilustrado con los ejemplos cómo se realizan los diagramas de cuerpo libre. Todo esto que acabamos de hacer se llama diagrama de cuerpo libre. Muy bien. Evidentemente, esto que acabamos de hacer, el estudiante debe tomar apuntes, debe estar en el cuadernito de apuntes, con colores, así como trabaja el maestro.